Un muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Les habla Ivo Hernández y venimos con más reseñas de libros. Hoy tenemos uno muy interesante. Es un libro que, a pesar de la editorial, porque es una de las ediciones de Ciruela, no es tan costoso. Y es un libro que tuvo en su momento y desde entonces mucha repercusión. Se los presento sin muchos prolegómenos para que empecemos a hablar de él directamente. Se trata de El peregrino querúbico, de Angelus Silesius. Eso probablemente usted le diga poco. Fíjese usted, El peregrino querúbico, Angelus Silesius. La edición es de Luis Dug Álvarez y este es un libro que nos va a llevar a trabajar muchas cosas. Angelus Silesius no era su verdadero nombre, ese es un seudónimo que lo tomó cuando se convirtió al catolicismo. Él nació en una familia protestante, él se llamaba Johannes Scheffler. Él es uno de los escritores del misticismo o llamado misticismo alemán. Y es un hombre que dejó en unos epigramas versificados una cantidad de obra muy interesante que ha tenido diversos vértices, además del teológico y del religioso. Ha tenido el vértice poético, muchos escritores, Borges, diversos escritores lo han citado y es recurrente porque es de alta factura su imaginación y su proposición poética. Y además de ello, nos sirve a nosotros, y eso sería más la base de este argumento, para analizar una época y un momento muy específico en el cual él escribe, si bien sus escritos pudieran tomarse como atemporales, porque usted dice, bueno, la mística es una cosa que no está circunscrita al tiempo exactamente. Eso puede ser cierto desde el punto de vista teológico, sin embargo, sí existen ciertos anclajes políticos e históricos que podemos refinar allí. Lo importante de decirles entonces que este señor Angelus Silesius es un tipo que nace en 1624. Eso puede que a usted ahorita le suene a cualquier fecha, pero realmente es una fecha muy significativa porque está sucediendo en medio de la más grande hecatombe que conoció Europa, incluidas las dos guerras mundiales del siglo XX. Es decir, le estoy hablando de una proposición bélica de las más horrendas que ha vivido el continente, que ya de por sí es rico en muchas contiendas bélicas. La Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años sucede más o menos entre 1618 y 1648, que es cuando se firma la Paz de Westfalia en Münster, la ciudad, por cierto, en donde en estos momentos me encuentro. Entonces, es algo interesante para poder abordar el mundo donde él nace. Johannes Scheffler, como les decía a ustedes, nace en 1624, es decir, la guerra ya tiene aproximadamente unos 10 años. Es un conflicto muy cruento porque tenía varios vértices, pero uno de los importantes era el vértice religioso, y ya se sabe que los conflictos religiosos son conflictos sobre proposiciones de la realidad, es decir, son absolutos, no son relativos, no son negociables. Entonces había pues una guerra entre la conflagración de estados que se asumían como protestantes o luteranos y la conflagración de los que eran aliados de Roma, es decir, de la Iglesia romana, que nosotros entendemos como el catolicismo. Eso a grosso modo. Por supuesto, el conflicto es mucho más rico en detalles terribles de lo que sucedió. Lo que sí le puedo decir es que fue un conflicto que arrasó la Europa conocida, en donde al final ya prácticamente quedaban solamente ejércitos dando vueltas sin que hubiese casi población civil por la degradación que hubo y porque la gente se escondía. Estos ejércitos arrasaban por donde pasaban. De manera que todo eso se vivió en esa cruentísima guerra de los 30 años. Cuando este hombre nace, él nace en una familia con relativos medios económicos y nace en lo que sería Silesia. Silesia en Alemania, en alemán se dice Schleswig-Holstein. Es una parte hacia el noreste, si usted se orienta en el mapa, pero la parte donde él nació ya es hoy en día territorio de Polonia. Es un territorio que en esa época estaba más difuso como la parte central de Europa. Y él nace justamente de un hombre con unos relativos medios que se casa con una joven y tienen unos hijos, etcétera. Bastante mayor él que ella, como era la usanza de la época. Él vive unos cuantos años más, muere, poco tiempo después muere ella, pero el joven nunca tuvo problemas materiales. Es decir, la vida de quien posteriormente conoceríamos como Angelus Silesius es una vida que al final él va a renunciar a los bienes, eso sí, los va a donar, eso es una cosa que es parte incluso de su convicción religiosa, pero al principio le sirvió para poder ir a diversas escuelas para estudiar. Debe haber sido una persona con talento intelectual notorio y pudo moverse en diversos ámbitos y estudiar. Al principio estudió medicina, de hecho, y fue en lo primero en lo que se desempeñó. Entonces, vamos con diversas cosas de lo que nos presenta esta edición, que repito, es el peregrino querúbico, se los muestro. Angelus Silesius, en la edición de Luis Dug Álvarez. ¿Por qué hacemos la presentación de este libro? Primero, como les decíamos, por su calidad poética, porque es enorme, es muy hermosa la forma como Silesius se
expresa. Y es una poesía, pudiéramos decirle, que ha trascendido el tiempo e incluso el ámbito religioso para desbordarse, como sucede también con otros místicos, el caso del famoso San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, etcétera, cuando ya su obra no solamente tiene esa resonancia religiosa, sino que también tiene resonancias poéticas, resonancias creativas, de una especie de florecimiento de ideas y todo ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede con él? Él, después de todo ello, vuelve en una vida relativamente predecible, va a estudiar medicina, se forma y tal. Él vuelve y empieza a desempeñarse en una corte como médico, pero ya empezaba a tener, supuestamente, y así dicen algunos biógrafos, tenían visiones y tenía, además de todo ello, conflictos con algunas de las tesis del luteranismo. El luteranismo hay que entenderlo como esa reacción materialista, sobre todo, a las, aunque se basaba en tesis espirituales como las 95 tesis de Lutero y todo aquello, también era como proposición política una cosa mucho más materialista. Se eliminan los santos, las iglesias luteranas no tienen santos, ahí ya se modifica mucho de la teoría de la iglesia, que de alguna manera entendía a los santos como aquellas personas que podían interpretar la voluntad divina o estar más cerca de la voluntad divina. Véase, por ejemplo, Santiago de la Vorágine y toda su proposición, que la tenemos en otro video si le interesa el tema. Entonces, la iglesia luterana da con todo eso más lejos, se forma como una especie de totalitarismo en donde la convivencia directa, al no haber mediación de la iglesia entre Dios y el hombre, sino que simplemente el hombre es responsable de sus actos, empieza una especie de control permanente en las sociedades, etcétera, etcétera. Todo esto empezaba a chocar con las percepciones que empezaba a intuir Johannes Scheffler, quien posteriormente se convertiría al catolicismo. En paralelo a ello, y es muy interesante entender esto, la Reforma sacudió de una manera brutal a la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque le hizo perder enorme cantidad de territorios, sobre todo territorios muy ricos comercialmente al norte de Alemania, y todo lo que fue una parte de los países escandinavos y todo ello. Si usted lo quiere ver desde el punto de vista teológico, puede digamos, imbuirse de las tesis que se manejaban respecto a lo que uno y otro decía. Mi humilde proposición al respecto es la de una persona que está más versada en la ciencia política. Lo que yo veo es una pérdida enorme de territorios y de contribuciones muy ricas a la Iglesia de Roma, lo cual forzó a la Iglesia y la llevó a una guerra. La guerra se transó en una paridad de fuerzas, hubo cesión de territorios y quedaron algunas, digamos, pequeñas islas del catolicismo en el norte de Alemania, pero realmente casi todo el territorio norte estaba tomado por fuerzas protestantes y que se mantuvieron así. Una de las islas católicas, por cierto, es precisamente la ciudad de Münster, donde se firma la paz de Westfalia, y que es una ciudad que, curiosamente, a pesar de estar del centro de Alemania hacia el norte, tiene una importante población católica, incluso hasta el día de hoy. Pero lo importante aquí es entender que este hombre se convierte al catolicismo. Ahora también uno logra o puede uno elucubrar, bueno, ¿cómo es posible que viviendo siempre en digamos, un territorio dominado por el protestantismo, cómo fue que esto pasó? Cuando la Iglesia de Roma, y vuelvo, repito, a decirle que estoy tratando de trazar la historia muy a grosso modo, cuando la Iglesia de Roma sufre esa derrota y esa especie de sacudimiento, porque el luteranismo lo que le produjo fue diversos tipos de cismas. Uno de ellos fue darse cuenta que los sacerdotes estaban muy mal formados, que tenían que tener una formación teológica superior, mucho más rigor en la creencia, en fin, una cantidad de cosas en la doctrina, aparte de otros temas. Entonces, la Iglesia de Roma produce lo que se llama la Contrarreforma, y ahí tiene muy importante rol la llamada Compañía de Jesús, que funda Íñigo de Loyola, posteriormente conocido como San Ignacio de Loyola. Lo interesante de todo esto para nosotros es que los jesuitas, que se llamaban así, soldados de Cristo, entonces especie de monje soldado, como era esa metaimagen que producía Íñigo de Loyola, empiezan a infiltrarse en zonas del norte de Alemania y a lograr conversiones importantes. Esto no debe tomarse a la ligera. De hecho, existe el proverbio antiguo que decía, debe ser de origen de algún protestante, porque decía, la noche y los jesuitas siempre vuelven. Entonces se decía que el cristianismo católico estaba volviendo, pero ya era un cristianismo mucho más avanzado, cual era el que traían los jesuitas, un cristianismo mucho más culto, y que empezó a reforzar las tendencias místicas en muchas partes del norte de Alemania. Vamos entonces con ello a entrarle ya al tema del misticismo. El misticismo como vía de ascesis, como vía de ascenso a lo divino,
ni es propio del cristianismo, ni para nada es una cosa novedosa. Es algo que tiene que ver incluso prácticamente desde los primeros miembros de la iglesia, ya se existe, ya hay nomenclaturas diversas. Se hablaba del carisma, una palabra que significa regalo en griego, en el cual supuestamente usted recibe un don de la divinidad. Y en otras formas se teoriza que usted puede, mediante esfuerzo, lograr una compenetración con lo divino, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la iglesia nunca había tenido, sobre todo al comienzo, muy clara la cosa con esto del misticismo, porque el misticismo abre una vía directa del hombre a Dios y entonces eliminaba la mediación, en este caso de la iglesia, de la roca, del ente institucional que, además de ser representante de la enseñanza de Jesucristo, tenía también una cuota de poder importantísima como un Estado y todo aquello. Entonces, es muy importante entender que la iglesia al misticismo no le había dado tanta importancia, incluso llegando a prohibir algunos sujetos porque los consideraba teológicamente adversos a lo que se pudiera manejar como doctrina oficial. La iglesia ha pasado por sus ires y venires. Esto es un tema sumamente interesante y polémico porque no podemos hablar de una iglesia y de una sola idea. Ha tenido sus bandazos de acuerdo a quien la dirigía y de acuerdo en esos momentos lo que era la doctrina imperante. Lo cierto es que Silesius nace en un momento en el cual ya el luteranismo tiene mucho poder y el cristianismo se está reponiendo del masazo que significó la reforma y de la pérdida de territorios, de pérdida de contribuyentes a la iglesia, de pérdida de fieles, como usted lo quiera ver. Entonces, él empieza a reforzarse en eso y empieza además a tomar base en todo un misticismo alemán muy anterior a él, que tuvo mucha fuerza y que no había sido quizás tan eficientemente valorado. Por ejemplo, a Silesius se le llama el versificador de Eckhart. ¿Qué está diciendo con eso? Ahí está nombrando usted al famoso, así llamado maestro Eckhart o Eckhart von Hohenheim. Hohenheim es un pueblito, es decir, estamos hablando de un dominico que vivió entre el siglo XIII y el siglo XIV y que dejó toda una enseñanza mística, no versificada como la de Silesius, pero sí de muy alta factura. Y muchas de las ideas, es cierto, de las ideas que maneja Eckhart en sus escritos y en sus visiones, son cosas parecidas a las que Silesius va a trabajar. Usted puede de dos maneras enfrentar esto, decir, bueno, o tomó la impronta y la facturó poéticamente, o es que el conocimiento místico llegado a cierto nivel tiende a ser el mismo. Usted puede verlo como le parezca. Allí es una cuestión de entender. Pero se basa también, por ejemplo, en uno de los discípulos de Eckhart, en Tauler. Es decir, es un hombre muy culto, Silesius, es un hombre de su tiempo y es un hombre que aprovecha esa ola de reforzamiento del misticismo en el barroco por parte de la Iglesia de Roma, cosa que no se había dado tan claramente en otros momentos. De manera que estos sujetos que van a decir cosas, y yo le voy a tratar de leer algunos pedacitos, que en otro momento hubiesen sido anatema para la Iglesia de Roma, en estos momentos se les acepta, se les tiene como personas que tienen o son portadores de gracia, porque bien por su propio esfuerzo, por su identificación con lo divino, han logrado una especie de vaciamiento, y atención con esa palabra que la vamos a volver a repetir, una especie de vaciamiento individual para lograr llenarse de lo divino. Esto es a grosso modo, muy a grosso modo, lo que estamos tratando de plantearle con este libro que se llama El Peregrino Querúbico. Es la última de las obras, por cierto, es la consigna, son 6 libros, El Peregrino Querúbico, y lo fue escribiendo a lo largo de aproximadamente unos 20 años, y se da cuenta uno, él se ordena como sacerdote, o creo que como monje franciscano, si no me viene mal la memoria, a partir del año 61, 62, ya se había convertido al catolicismo unos 10 años antes, pero a partir de esos años 60 ya empieza uno a darse cuenta cómo la obra empieza a cambiar. La parte, a mi juicio, más mística, más arrobada de todo esto son los primeros 2 libros. Después tiene mucho también, pero se empieza a sentir la impronta de la doctrina oficial de la iglesia metida allí. Ya lo vamos a tratar de ver. Lo primero que hay que decir, entrando ya en materia, y permítanme ustedes leerle algunas cosas, es lo que nos dice Luis Dug Álvarez, por cierto, en un trabajo muy cuidado. Él se basa en la compilación de este libro que hiciese Luis Knedinger.
Ese es el libro que yo conozco, es un libro que se consigue en Alemania, es un libro pequeñito que los compila y además ella provee tiene una especie de léxico, porque recuérdense que estamos hablando de un alemán de hace aproximadamente 500 años o más. Entonces el alemán es un idioma que igual que todos, ha sufrido variaciones diversas, etcétera, etcétera. Entonces es importante ajustarlo a eso que podría llamarse el alto alemán de esa época, ¿no? O a lo que tenemos en estos días como alemán. Y hace muy buen trabajo en ese sentido Doug Álvarez. Incluso lo admite como lo fue haciendo y en qué se basó, qué fuentes tomó. Les digo un pedacito de lo que él nos presenta. Dice acá, muy importante. Los siglos XVI y XVII se caracterizan por profundas convulsiones y graves enfrentamientos religioso-políticos que tuvieron como consecuencia la Guerra de los 30 años. Es lo que les estaba diciendo a ustedes. Con la paz de Westfalia, que ponía término a la guerra, se iniciaba un nuevo periodo de la historia de Europa, un nuevo periodo que, por un lado, aceleraría los procesos de secularización que tímidamente ya se habían iniciado desde hacía un par de siglos, y por el otro, daría lugar a movimientos de desconfesionalización de carácter místico, ciertamente minoritarios, en la casi totalidad de las confesiones cristianas. Fíjense ustedes lo que está diciendo él. La iglesia de Roma tuvo que aflojar el puño y dejar un poco más a las iniciativas locales y dejar de controlar tan verticalmente toda exégesis posible de la creencia o toda heterodoxia posible de la ortodoxia que se manejaba en Roma. Eso fue sucediendo, so pena de perder y perder más fieles, como estaba sucediendo. Dice acá, en el siglo XVII aparecen 3 centros importantes de cristianos sin iglesia: los Países Bajos, Francia y Alemania, especialmente Silesia. Fíjense cómo él los dice acá muy agudamente: cristianos sin iglesia. Eso es algo que se ha discutido, lo han discutido diversos autores, porque es el cristianismo de Roma que empieza a renacer también, pero empieza a renacer de una manera renovada. Ya estamos dejando atrás la Edad Media, ya los embates tanto de la Reforma como del Renacimiento han sacudido la percepción del hombre en el universo, y entonces empieza a darse una cosa más fresca o más novedosa con ese barroco, que realmente no lo asocia usted solamente con los fenómenos pictóricos o musicales que podemos tener como ejemplo, sino que en términos de lo que sería la doctrina de la iglesia, que en ese momento todavía tenía enorme peso, era buscar un refrescamiento en donde el hombre ajustase su medida de alguna manera y buscase un contenido novedoso. Esto es importante sobre todo porque el barroco va a ser prácticamente ya el último gran movimiento artístico, intelectual, si lo quiere ver, o religioso, antes de la Ilustración. Ya la Ilustración va a venir con una enorme carga, unos aproximadamente 150 años después, y va a dar al traste con toda esta percepción teocentrista y estas ilusiones y alusiones a Dios permanentemente. La ciencia va a empezar a tomar un cuerpo enorme y Europa se va a colocar a la cabeza del mundo con las investigaciones y con el método científico, que no es más que la validación permanente de tesis o su falsificación, si no pueden ajustarse a la realidad. Paso entonces a leer más de la introducción que nos presenta Doug Álvarez, y dice lo siguiente. Esto es bien interesante. Les decía que en 1652, Scheffler entró en contacto con Christoph Freytag, un predicador de la corte de Oels, que le negó el permiso para imprimir una antología de escritos místicos. Ya le decíamos que él estaba empezando a tener algunas ideas particulares y que el luteranismo no era muy afín a estar aceptando todo esto. El luteranismo era una cosa un poco más de trabajo y de acción. Y esto sin irse a decir lo que dice Weber, pero sí tratando de entender que era una cosa mucho más práctica en términos teológicos. En diciembre de ese mismo año renunció a su cargo y regresó a Breslau, que es donde había nacido. El 12 de junio de 1653 se convertía oficialmente a la iglesia en la parroquia de San Matías de Breslau y tomó el nombre de Johannes Angelus. Johannes era su nombre de pila, Angelus fue el nombre que él adoptó y Silesius viene porque viene de la región de Silesia. Eso es todo. Él justificó su conversión, dice acá, con un escrito, dice: Die gründliche Ursachen und Motiven, warum von der Luthertum abgetreten und sich zu der katholischen Kirche bekehrt hat. Causas y motivos por los que ha adjurado del luteranismo y se ha convertido a la Iglesia Católica. Entonces era muy común hacer un auto de fe y presentar las ideas. Él ya tenía, además, contra las tesis de Melanchthon de 1530, él ya tenía un montón de observaciones, de manera que no le debe haber costado tanto redactar todo esto. Un punto importante acá,
que pone Doug Álvarez acá y dice los motivos, estoy en la página 15, los motivos concretos de su conversión al catolicismo no han podido ser enteramente dilucidados por los estudiosos. A partir de 1638, de manera un tanto oculta, pero hacia 1650, ya de manera completamente pública, empiezan a aparecer de nuevo en Silesia, bajo los auspicios de los Habsburgo, en particular de Fernando II, los jesuitas, con la intención de recatolizar Silesia y frenar así la influencia de Prusia en ese territorio. De manera que usted ve, los jesuitas entran ya con la religión y la política en la mano y tienen auspicios oficiales de parte de la Casa de Habsburgo. Como ve, no está ninguna cosa vacía de otra, es decir, todos son círculos tocantes, y el círculo político, el círculo del poder, la iglesia, todo ello tiene vasos comunicantes. De manera que eso es bien importante. Scheffler entró en contacto con el padre Jokudus Ked, que fue uno de los más importantes polemistas antiprotestantes y que tradujo al latín su escrito de justificación, el que había hecho Scheffler, ¿no? De donde se deduce que él no hablaba latín. Por ello, o lo hablaría poco, ¿no? Por ello, parece bastante probable que experimentara la influencia de la espiritualidad jesuítica a través de la lectura de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. De manera que ahí ya se puede usted dar cuenta que se fue acercando al catolicismo por parte de ese misionerismo que estaban empezando a ejercer los jesuitas en algunas partes del norte de Alemania, tratando de contrarrestar la influencia de los prusianos, que eran totalmente protestantes o luteranos, como se puede decir. De manera que sumamente interesante. Sigo con más, porque esto es muy importante lo que él nos dice. Pasando ya a la obra, al peregrino querúbico, que es lo que nos ocupa, dice acá: después de las cruentas confrontaciones bélicas de las primeras décadas del siglo XVII, los poetas alemanes de aquel siglo se dedicaron intensamente a buscar un estilo sutil y complejo que expresara los cambios profundos que había sufrido el contexto religioso, social y político. En el resto de Europa la situación era bastante diferente. El barroco europeo se caracteriza por un flujo incontenible de ideas, sensaciones e imágenes, cuyas repercusiones, como indica Elizabeth Sperry, son como un gesto soberano del espíritu que desde España hacia el norte desciende sobre Europa. La espiritualidad católico-mística es el ingrediente de la poesía barroca, que por la Contrarreforma poco a poco alcanzará a los centros protestantes del barroco alemán, especialmente a los de Silesia, y acabará imponiéndose en ese territorio. Por eso casi puede hablarse de una internacional mística, centrada en los elementos emocionales de la experiencia mística y ajena casi por completo a las disputas confesionales. Eso está diciendo el señor Doug Álvarez en la página 19. Y yo les decía al comienzo de este discurso que el misticismo, y eso lo anoté incluso acá, como arma de la Contrarreforma ante el realismo luterano. La Iglesia de Roma, vía de los jesuitas, lo apoya en países de Europa para contrarrestar ese avance del luteranismo, y vemos como una cosa que había sido dejada de lado en otro tiempo se vuelve un arma sumamente eficiente para convertir a personas y para darles una vía de acceso directa, que era justamente lo que ofrecía el luteranismo cuando negaba la Iglesia de Roma y decía, bueno, tú puedes por vía de Jesucristo llegar al Padre, más o menos así, dicho a grosso modo. Bueno, aquí la cesis mística y esa forma de negación también ofrecía algo parecido, sin tener que abandonar la Iglesia de Roma, o digamos, incorporándolos dentro de ella. Digo más, la relación entre barroco y mística puede ser sobre todo política. La Iglesia, apoyada en estas fórmulas aparentemente aconfesionales que no tenían cabida en el protestantismo, daba pues una apertura a otras personas que tenían la necesidad. Sobre los epigramas, porque el peregrino querúbico está escrito en epigramas muy hermosos, nos dice acá Doug Álvarez que él aparentemente habría tomado esta idea de un señor al que conoció. Y les leo donde él justamente dice esto. Este señor que se llamaba Zebko, por lo que entiendo acá, y escribió una obra llamada Monoditstisha, que eran justamente los epigramas, y dice: ellos son el modelo formal de la poesía de nuestro autor, el cual experimentó el influjo temático y emocional de un gran número de místicos, es decir, se apoyó en la formalidad de este señor Zebko y en su obra, pero la temática la tomó de Eckhart, de Tauler, de Frankenberg, de San Juan de la Cruz, de Weigel, de Böhme, etc. Es decir, su conocimiento de la literatura mística era sumamente profundo. Y aquí, por cierto, me da esto pie para citarles algo muy importante. Es una obra de la cual yo tenía noción y él la cita acá como una de esas obras basales y dice lo siguiente:
Um, Hay otro aspecto importante, estoy en la página 31, de la doctrina eckhartiana que influyó decisivamente en Silesius. Nos referimos al pensamiento de y sobre Dios. A causa de las imposiciones, divagaciones y veleidades del yo psíquico, el ser humano constantemente corre peligro de querer determinar a Dios, sometiéndolo a determinados procesos lógicos paralelos a los que lleva a cabo en su vivir cotidiano. Entonces los modos de la existencia de Dios, los atributos que se le confieren, las funciones que imaginariamente se le atribuyen, no son sino razones casi siempre cargadas con intereses creados por el sujeto humano que piensa y construye a este Dios. Entonces, para basarse en ese mundo, para tratar de enriquecerlo y explicarlo, se basa Silesius en una obra muy interesante y lo dice acá. Este es un jesuita llamado Sandeus. Su nombre completo es Maximilian van der Zandt, conocido como Sandeus. Fue un hombre que vivió entre los siglos XVI y XVII, una vida relativamente longeva para la época, y había publicado en Alemania, en Colonia, el libro Pro Theologia Mystica Clavis, y así se conoció ese libro después, la Clavis. La Clavis, dice acá Doug Álvarez, fue leída y anotada profundamente por Silesius. Esto es un libro sumamente importante porque tiene un orden de los autores místicos y los temas que tocaron. Y es que los temas de la mística, aunque puedan parecer disímiles, son bastante confluyentes muchos de ellos. No quiero ya darles tanta palabra en anterioridad al libro, paso directamente ya a lo que es el prólogo del propio Ángelo Silesius en su obra El peregrino querúbico, que pretendo darles pues como una especie de prólogo hasta ahora, pero ya entrando en la obra les digo lo que él, sus palabras, nos presentan como prefacio. Lector deseoso de Dios, dice él. Hace ya algunos años que te remití el amador seráfico en mi psique enamorada. Después, por segunda vez, una edición aumentada titulada Santos Deseos de Amor, que intentaba inflamar santamente tu corazón en el amor a Dios. Hace aún menos, publiqué la Contemplación Sensible de los Cuatro Novísimos, que puede incitarte a amar a Dios fervorosamente. Ahora te ofrezco mi Peregrino Quirúbico, o Rimas y Máximas Espirituales, aumentado con un compañero para guiar y elevar los ojos de tu alma a la contemplación de Dios. Entonces, eso es lo que él pretende, nos está diciendo en su prólogo, y les leo más, porque el prólogo es bastante explicativo y nos revela además que este Silesius, aparte de toda factura mística que puede tener en su obra, era un hombre bastante claro intelectualmente y que se desempeñaba de una manera transparente en cuanto a la retórica. Ha de indicarse, dice él, de una vez por todas que la opinión del autor no es en modo alguno que el alma humana deba o pueda perder su naturaleza de criatura y que por transformación pueda convertirse en Dios o en su esencia increada. Eso es imposible por toda la eternidad, porque aunque Dios es omnipotente, no puede, si lo hiciese no sería Dios, que una criatura sea natural y esencialmente Dios. Es decir, él dice, Dios no puede duplicarse a sí mismo, sería más o menos la entelequia presentada. Pero hay que entender aquí que se está metiendo en aguas bastante hondas Silesius, porque una de las cosas en las cuales el misticismo tiene consonancia con otras religiones es precisamente por esa disolución de la persona y su inmersión en la divinidad, en lo cual se deja de ser individuo y se convierte en la totalidad, esa disolución del ser humano. De manera que él dice, no es tal cosa posible. Entonces empieza a citar a algunos autores en los que trata de apoyarse, especialmente Joseph Tauler, que era un discípulo de Eckhart, y dice lo siguiente. Tauler cita acá, citando a Tauler, porque como quiera que no pudo hacer que fuésemos naturales dioses, porque esto a él solo pertenece, hizo que fuésemos dioses por gracia, para que poseyésemos juntamente con él una bienaventuranza, un gozo, un reino. Lo que quiere decir Tauler es que el alma elegida y santa alcanza una unión tan íntima con Dios y con su esencia divina que llega a compenetrarse completamente con ella, transformada y unida a ella. Si fuera posible ver al alma, no se vería ni reconocería en ella, sino a Dios. Entonces, se está planteando aquí, repetimos, algo que, por ejemplo, un budista rápidamente entendería, que es cuando la persona logra comprender, y comprender no solo mental, sino a nivel espiritual, su
imbricación con todo lo que le rodea, deja de ser sí mismo para convertirse en ese todo, entendiéndose ese todo como una especie de Dios total. Algunos dicen que es panteísmo, de hecho han criticado a Celesius de un poco de panteísmo, pero eso es más o menos la proposición en términos filosóficos. Y será esto, dice él, lo que sucederá en la vida eterna por cuanto el alma será, por así decirlo, totalmente asimilada por el esplendor de la gloria divina. En efecto, el alma puede llegar a ser una imagen tan perfecta de Dios que se convierta por gracia en lo que Dios es por naturaleza. Y aquí revela pues su conocimiento teológico en la materia. Tengo muchas más citas, pero veo que el tiempo está contra nosotros, de manera que paso directamente a leerle algunos de los epigramas, sobre todo el libro primero, que a mí me parece que es el más arrojado, el más valiente en cuanto a la pureza de sus visiones y de sus participaciones de lo místico. Fíjense ustedes, están numerados y son casi siempre epigramas de 2 líneas. Y dice así, les leo el 24, título, no ser nada, no querer nada. Hombre, si eres algo, si sabes algo, si amas y tienes algo, créeme, aún no te has librado de tu peso. 25. Dios no se aprehende. Dios es pura nada. No lo tocan ni el ahora ni el aquí. Cuanto más quieras aprehenderlo, más se te huirá. 26. La muerte oculta. La muerte es cosa santa. Cuanto más poderosa es, tanto más espléndida es la experiencia de la vida. 27. Morir hace vivir. Aunque el hombre sabio muera 1000 veces, obtiene, mediante la verdad, 1000 vidas. 28. La muerte más dichosa. No hay muerte más dichosa que morir en el Señor y extinguirse con cuerpo y alma por el bien eterno. En fin, así son 6 libros en donde él ya va mediando, repetimos, a partir del libro 4 ya empieza a tener una cosa un poco más, un discurso más, creo yo, institucionalista. Por ejemplo, estoy en el libro 4, en el punto 105, dice, la muerte es buena y mala, ya la cosa es un poco más, está un poco más tamizada. Así como es buena la muerte del que muere en el Señor, es mala para quien perece lejos de él. 106, sobre los mártires. Poco se ha escrito sobre la vida de los mártires, tan solo las virtudes manifestadas en sus horas de suplicio se alaban y ensalzan y nos han quedado en lugar de su vida, porque una bella muerte orna la vida entera. Que ahí tiene pues una cantidad de cosas. Es Ángelo Silesius, respetados televidentes. Aquí está, El peregrino querúbrico, un libro que definitivamente vale leerse, tiene muchas lecturas. Yo lo he abordado quizás desde la más terrena y pobre, que es el vértice histórico-político. Usted puede hacerlo desde un punto de vista teológico, religioso, si le parece, o poético, como lo han hecho muchos. El libro da para todo ello. Lo importante es nunca desencarnar a esta persona que lo escribió, Ángelo Silesius, del momento que le tocó vivir, porque si usted comprende los vértices que dominaban en ese momento la Europa de ese tiempo, empieza a comprender mucha de la impronta que él tendría. Y que eso es una cosa, repetimos, este hombre muere en 1674, prácticamente 100 años después ya Europa es otra cosa, ya empieza a ebullir esa poderosísima influencia de lo que fue la Ilustración, solamente comparable en potencia y giro copernicano a lo que fue el Renacimiento, de manera que Europa allí deja atrás toda ese teocentrismo, ese mirar al cielo y buscarse a sí mismo y todo aquello para centrarse en el conocimiento material de la ciencia, y empieza a revolucionar todo en un muy potente siglo XIX. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. No les quito más tiempo. Gracias por haber estado allí. Si esto le gustó y le dice algo, marque el video, diga que le gusta y estaremos pendientes para otras informaciones y otros comentarios de libros. Les saluda Ivo Hernández.